Pues muy buenas tardes. Estamos en un programa más de Tú a Tú, un programa patrocinado por Círculo de Progreso, que tiene como fin fundamentalmente que conozcamos a las empresas, a los industriales, a los profesionales que están en Medina del Campo, que trabajan aquí, que han aportado a esta villa para que estemos hoy en día donde estamos. Y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a una persona que muy ligada al desarrollo industrial de Medina del Campo, con muchos años de experiencia en Medina y que yo creo que después de que ha escrito un libro es por todos conocido. Daniel Sanz Cid, muchas gracias por venir a Telemedina. Igualmente, un placer. Hombre, ya después de haber escrito el libro y... Se pasa unos 35 años trabajando en Medina. 45. 45 años trabajando en Medina. Resulta que sales 2 días en la tele y ahora ya... Bueno, ya ves. Es la monda, es tremenda, la fama es tremenda. Como digo yo, Solo te falta firmar autógrafos. No, llevo ya 78 dedicatorias, pero vamos, yo me pongo en el caso de Mbappé y debe ser tremendo, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente, así todos los días, debe ser la monda. La primera se lleva bien, se lleva bien. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo acaba un burgalés en Medina del Campo? Un segoviano. Segoviano, perdona, un segoviano. Pues muy sencillo. Esto es muy sencillo. Yo viví en Segovia hasta los 14 años. A los 14 años le trasladaron a mi padre a Burgos. Ya empecé a estudiar fuera la carrera tal y terminé estudiando en el momento al que nos vamos a referir en Madrid. En Madrid conocí a la que hoy es mi mujer y entonces resulta que era de Medina del Campo. ¡Oh, sorpresa! Y entonces, pues al poco tiempo, que estamos hablando de enero del 1975, empezamos a salir, a marear la perdiz, y el 13 de marzo se muere su padre, con lo cual automáticamente ella deja de trabajar en Madrid, que trabajaba en los laboratorios Roche, me parece que era, se viene a Medina automáticamente a llevar las cosas de la familia, las farmacias, etcétera, y allí me quedo yo con la miel en los labios. Entonces, bueno, pues gracias a mi habilidad, a los pocos días, pues ya digamos que decidimos continuar o iniciar el noviazgo, que estamos ya a punto de caramelo, ¿sabes? Pero en definitiva, pues ya quedamos, matizamos y continuamos. Continuamos hasta hoy. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que en un momento determinado, estamos hablando hacia el año 78, tengo la oportunidad de venir a trabajar a Medina a Ferrolaciones Españolas. Entonces me dice Ángela Montero, que era la persona que enlazó esto, estábamos en el Brasilia precisamente, en la calle Padilla número 5, en el segundo piso. Oye, Daniel, dice mi padre que si te interesa venir a trabajar a Ferrolaciones. ¿Qué dices? Pues bueno, pues sí, pues yo creo que sí. Total, que voy a verle, ya empezamos con las entrevistas de la empresa y entonces, pues, bueno, pues me sale la oportunidad de trabajar aquí, con lo cual ya, pues automáticamente yo también me vengo aquí, a Medina. ¿Te estableces aquí? Me establezco aquí y hasta hoy. Cuando te preguntan de dónde eres... Entonces siempre digo, ahí en el libro, como digo, soy segoviano, burgalés, comillano y medinense. Comillano. Comillano porque voy a Comillas, paso 3 meses al año en Comillas. Entonces, preferentemente soy medinense, que llevo ya aquí, pues eso, pues 45 años. 50 años llevo ya aquí. ¿Qué es lo primero que te sorprendió de Medina del Campo? ¿Qué es lo primero que te sorprende de Medina del Campo en el sentido de decir, bueno, yo creo que tú al ser castellano ya fundamentalmente es un carácter más o menos parecido a lo que hay? ¿Pero qué es lo primero que te sorprende de Medina del Campo? Pues no sabía ni dónde venía, o sea que es más, no es que no lo supiera, es que tuve que mirar en el mapa, porque en la zona esta de Burgos, pues por Medina no se pasa, salvo que seas de La Coruña y pases por aquí, te cojas los atascos que había en aquel entonces, pero los que íbamos de Madrid a Burgos y el norte, pues en Medina no se nos había perdido nada. Entonces miré el mapa, pues Medina del Campo, vale, y entonces... Bueno, pues me imaginé, la idea yo que tenía era que era un pueblo agrícola, efectivamente, como su nombre indica, del campo, y que, bueno, pues que lo que me sorprendió, bueno, no me sorprendió nada, vienes con el barullo, la primera vez vine con esas circunstancias un poco especiales y, bueno, la verdad es que
me embarullé un poco. Pero luego ya, cuando fui cogiendo el ritmo, bueno, pues bien, o sea, me acomodé enseguida, no tuve nada. Luego llegaron los primeros arantolines, eso ya sí que fue que me impresionó un poco más, ¿eh? Cuando se subían en los camiones, en los tractores y tal, eso bueno, eso ya me alucinó. Y una cosa que me impresionó era que no había semáforos. Digo, voy a parar a un sitio en el que no hay semáforos. Entonces presumía de que estaba en un sitio que no hay semáforos. De todas las maneras, hay gente que dice que Medina es una población difícil, sobre todo para emprender. Y aquí es donde entramos en tu primera fase. Tú sales de Ferrolaciones y te pones por tu cuenta. Te pones por tu cuenta en tu despacho y empiezas en el mundo empresarial, sí, en el mundo industrial plenamente dicho, de cara a dar un servicio al exterior. Sí, empecé absolutamente de cero. O sea, yo aquí hacía vida de fábrica hasta entonces, porque la fábrica te absorbía por completo. Estabas ahí las 24 horas, no 22, porque estabas por la noche, tal, llegabas a las 6 de la mañana a casa, te dormías un rato y a las 9 de la mañana tenías otra reunión, luego comías fuera, etcétera. Bueno, o sea, era una sesión continua. Y entonces, bueno, pues sencillamente ya das un salto a la calle en el que yo prácticamente no conocía a nadie, porque dice, bueno, tu mujer es de aquí, no, es que mi mujer es otro sector, es otro tipo de gente, entonces industrialmente no conocía a nadie, entonces solo me decía, vete a ver a fulano, vete a ver a mengano, vete a ver al otro. Y entonces empecé a ir a visitar gente, fui a ver gente y me fui presentando, les dejaba una tarjetita. Como me dijo una vez uno, espere que tengo otro viajante esperando. Digo, bueno, eso se lo dijeron a un inspector de Hacienda. Pero ahí empezaste también con el tema de los peritajes. Bueno, entonces empecé todo a la vez. Es una partida simultánea. Entonces, sí, ya estamos hablando del año 81, Y fue cuando me surgió también la primera peritación. Oye, ¿quieres hacer una peritación? Pues sí, muy bien, vale, estupendo. Bueno, pues hice la primera, uy, qué fácil. La segunda ya no fue tan fácil, pero ya empecé a coger el hilo y ya una vez que cogí el gusto, pues ya me salió la primera compañía de seguros, empecé a trabajar con Mediodía y con Seguros Bilbao, que eran las compañías que llevaban Leonor García, la esposa de Jesús del Bosque, y con Manolo Pino, que estaba en el ayuntamiento, el padre de Vicente Pino. Tenía una correduría pequeña y tal, y bueno, pues empecé con ellos. Y al poco tiempo se me dio la cosa y hubo aquí una granizada muy grande, no me acuerdo en qué mes, si fue en agosto o septiembre, y intervino el consorcio. Vinieron los peritos del consorcio a peritar los daños que había habido, y entonces la gente, los industriales en general, tenían que coger a alguien que les llevara el caso. Entonces, bueno, pues unos cuantos me llamaron ya por lo poco que conocía, ya se conoce que se lo contaban unos a otros, pues llama a este y tal, bueno, me llamaban. Y entonces, pues al poco ocurrieron las inundaciones de Bilbao del año 83 y me dijeron, oye, ¿quieres venir? No, fueron primero las de Valencia. Las de Valencia antes que las de Bilbao. Las de Valencia, las de la presa de Tous. Oye, ¿quieres venir a peritar con nosotros a Valencia y tal? Pues allá vamos, a Valencia. Entonces me enganché, aquí lo más complicado es meterse, una vez que ya les conocí, son gente que anda por toda España. Y entonces, pues, bueno, pues me encomendaron, sobre todo, bueno, me recorrí toda la provincia, vamos, o sea que las casas de Ibi entera, de Elda, etcétera, etcétera, me las he conocido prácticamente como conozco las de aquí, ¿no? Pero quiero, antes de entrar en la labor... Y a la vez me empecé con los proyectos también. Claro, pero es que antes de empezar con la labor, con el tema de los proyectos... ¿Por qué entras? ¿Por qué te da por estudiar ingeniería industrial? ¿Cuál es el momento donde alguien decide, se me da bien? Ser ingeniero, bueno, pues está uno loco, ¿no? En lo que es el desconocimiento, ¿no? Porque los tiempos han cambiado mucho. Hoy en día resulta que ya te cuentan, te empiezan a gente, pues hoy en día puedes consultar internet, puedes ver muchas cosas, amigos, tal, pero digamos que yo era nuevo en aquel entonces, además no estudiaba tanta gente como ahora, o estudiaba menos. Y entonces mi padre era de letras, a mi padre no habría quien le aguantara, entonces decidí estudiar ciencias. Me cambié primero a letras, me mandé a clase de latín y griego en pleno verano en Segovia, que hacía 40 grados, unas páginas así al traducir. Digo, esto no lo aguanto yo, me paso a ciencias. Me fui a ciencias, las matemáticas se me daban bien, me volví a pasar a letras, pero otra vez me empecé y otra vez me volví a ciencias, cambié 2 o 3 veces.
y ya me metí ahí, pues, con lo cual ya cogí el camino ese. Bueno, pues ya me gustaban los motores, las cosas, y cuando decidí hacer la carrera, pues bueno, mi padre me miró las asignaturas en el boletín del Estado. Joder, pues qué bonito, joder, mecánica de fluidos, automóviles, ferrocarriles, joder, yo creía que iba al paraíso terrenal. Unos nombres muy bonitos tenían todas las asignaturas. Pues esto me gusta que cuando me metí allí, pues bueno, aquello era un bosque, que en fin, no lo voy a contar, empiezas con los cálculos y las álgebras y todo el tomate, luego ya cuando llegas a cuarto y quinto, pues sí, ves la pasta del libro que se llama automóviles. Pero claro, automóviles desde el punto de vista estudiante no tiene nada que ver con un automóvil de lo que ves por ahí, ¿no? Entonces tienes la afición, pero nada más. Y entonces yo solo me engañé. O sea, la culpa la tuvo mi padre porque me dijo que estudiara lo que quisiera. Si me hubiera dicho que estudiara algo, pero como me dejó estudiar lo que me dio la gana, pues escogí esto. Y me engañé yo solo. ¿Uno es capaz de acabar ingeniería industrial y hacer un proyecto de una nave? Bueno, ni de coña. Ni de coña, o sea, estamos hablando de aquel entonces, de lo que se enseñaba. Lo que se enseñaba y lo que veías en la realidad no se parecía ni un huevo, lo que un huevo a una castaña. O sea, no sabías ni dónde andabas. Y en aquel entonces, estamos hablando del año 80, 75 del 80, en aquel entonces no había catálogos como hay ahora, o había muy pocos, en fin, o sea, no sabes por dónde andas. Entonces, bueno, yo tenía un primo que es arquitecto, que estaba metido en una ingeniería, y me dijo, oye, ¿quieres empezar con nosotros a trabajar y tal? Pues allá voy. Y fue cuando empecé con el asunto de los proyectos. Entonces vi cómo era un estudio de proyectos que era a nivel nacional, que era una empresa muy fuerte, pero que era muy curioso el montaje que tenían. Eran 2 jefes y una secretaria, y los demás éramos satélites. Unos hacían el proyecto, otros lo encargaban, otros lo encuadernaban, otros lo visaban, cada uno hacía un trozo. Y solo había dos personas. Y eso digo, caramba, pues está bien, autónomos ni nada de nada, ¿no? Y bueno, pues luego ya con el tiempo fue el modelo que yo copié. Que digo, ¿Cuál fueron porque lo primero que hiciste a lo mejor, porque claro, hay que explicar qué hace un ingeniero industrial, porque creo un ingeniero industrial no solo hace naves, pues te digo lo mismo, que es que ni lo instalaciones sabía, industriales, sí. hace... Porque a lo mejor hablamos de ingeniero industrial como el que está pensando en un arquitecto. No, un ingeniero industrial hace lo que es el proyecto de instalación, el proyecto desde iluminación, instalación, nave. En el caso de industria puede hacer casi el 99%. Sí, es la totalidad de la industria. Entonces, pero claro, la industria es muy amplia. O sea, tú ten en cuenta que yo, por ejemplo, fui a parar al sector de las ferronaciones. Chicos, yo no había oído hablar del ferrocromo en la vida. No sabía lo que era, la materia prima, la cromita, que es el mineral que se utilizaba. Yo era la primera vez que oía lo que era una cromita. Ya miras en el diccionario y tal, bueno, por CR no sé qué, no sé cuál, vale, ya ves un trozo de cromita, ya vas viendo algo, ¿no? Pero luego ya, sí, has oído hablar algo de los hornos y tal, pero bueno, de ver un horno en el papel, 2 cosillas de nada, ver un pedazo de horno, como eran los que había aquí, de 15. ¿Cuántos hornos tenía entonces Ferrolaciones? Bueno, pues llegaban, me parece que hasta el número 15, porque se fueron numerando, empezaron el 1, el 2, tal, iban creciendo, según aumentaban las potencias, iba pasando de los números, ¿no? Y terminaron en el 15, creo que eran el 14 y 15, que luego se desmontaron. Sí, luego desmontaron. Bueno. Hay que recordar que ahora mismo no hay hornos en Ferrolaciones para minería. Bueno, para minería. Para fundición de ese tipo. Para fundición de ese tipo. ¿Cuál es la primera nave, no sé si lo recuerdas, la primera nave? Mira, la primera nave que hice aquí, también otra curiosidad, fue para Alejandro González en el año 80, pero es que no la conseguí yo, es que el proyecto me enteré en Madrid. O sea, yo ya iba y venía tal a Madrid y tal, y me echaban la bronca, oye, pero vamos a ver, donde vives no hay proyectos y tal. Pues sí, como no te enteras, es que esto de conseguir proyectos no es tan fácil, ¿no? Claro, dices, es que tenemos aquí uno, claro. Ahí va la mano, está el Alejandro González, yo no sabía ni quién era. Bueno, joder, pues ¿cómo lo harán? ¿Qué pasa? Que esta gente era muy espabilada, claro. Pues tenían a directores de bancos que tenían una red en toda España, por ahí, tal, y entonces a eso se les daban el tanto por ciento que era la función comercial, un 10 o un 20% del proyecto se le llevaba el comercial. Seguramente en este caso sería un director del banco, no sé de qué banco, tal. El siguiente se llevaba otro 10%, el otro tal, y claro, tenían una red montada, claro, pues eso sí que funcionaba, estaba muy bien.
Digo, entonces también aprendes, pues mira, una forma es tener una cadena de mercado, pues bien, para conseguir el proyecto. Cuando empiezas a hacer naves, para aquellos más mayores del lugar, y para los jóvenes también, lo que llamamos el polígono de Sepes, que es el polígono más antiguo que hay en Medina del Campo, estaba emparcelado, estaban las parcelas. Sí, había era cuando se empezaban a hacer las naves en ese polígono. Sí, había hechas un par de ellas. Estaban las dos primeras, me parece que eran de Félix Cartón, que está en la esquina, que es la parcela número 1, y la de al lado, no sé si estaba ya o no estaba. Vamos, había muy pocas, había 2 o 3 parcelas, el polígono estaba prácticamente abandonado. Y ahí es cuando verdaderamente empieza Medina del Campo y alguien se pregunta, ¿cuánto ha variado un código técnico de hacer una nave, de, por ejemplo, de la primera que hiciste a la última que hayas Mira, te voy a poner un proyectado? ejemplo más sencillo, porque habla del código técnico que se llama el Reglamento de Eficiencia Energética, que consiste en la normativa que hay para el diseño de los alumbrados de los pueblos. Un pueblo, como he hecho muchos, llámese, yo qué sé, esto, pues no sé decirte, esto, bueno, cualquiera, Gallinas, Pozal de Gallinas. Bueno, pues hace años el reglamento de baja tensión tenía 2 páginas más o menos dedicadas al alumbrado público. Características de diseño, lámparas, no sé qué, cables, etcétera, subterráneos. Llega el reglamento de eficiencia energética que tiene 1000 páginas y tienes que aplicar las 1000 páginas para hacer lo mismo, que es que normalmente en los pueblos el problema que tienen es que no tienen dinero y entonces llevan con eficiencia energética toda la vida. Se pone un poste aquí y tiene que alumbrar a lo que está a la derecha, a la izquierda y a lo que está de frente. Con ese punto, o sea, no da para hacer cada 15 metros o cada 20 metros un punto, que sería lo bonito, claro, ¿no? Entonces, esa es la eficiencia energética, ¿no? Entonces, el reglamento nuevo ya, pues bueno, pues te manda lo que quieras, pero vamos, tienes que empezar página por página, ¿tal? ¿Para qué? Para hacer lo mismo. Las naves, pues más o menos, hombre, pues también un poco simplificado, ¿no? Pero también empiezan con mucha cosa, o sea, al final el problema que hay es que las cosas valen dinero y que, vamos, yo te pongo grifos de euros enseguida en una obra, Claro, yo te voy a contar pero es que hace falta dinero, o sea, si es que los industriales en Medina hasta hace poco ponían tejado porque no había más remedio, O sea, se empezó a poner extintores en aquel entonces, luego las emergencias. Las emergencias eran unos tingladitos que se vendían en muchos sitios, pues que valían... Pues en aquel entonces pues eran 9.000 pesetas, pues 100 euros, más o menos, bueno, 60 euros, ¿no? Yo recuerdo que hice el ayuntamiento de Pozaldez, creo que fue, y había que colocar 40 emergencias, por decirte un número. Y dice el alcalde, ¿cómo vamos a poner 40 emergencias? Ni hablar, ¿cómo vamos a gastar ese dineral? Pues es lo que dice el reglamento. Pues voy a hablar con el ingeniero de industria. Fue allí a hablar con el ingeniero de industria. Hola, buenas, mire, soy el alcalde de Gallinas y tal, que estamos haciendo esto y tal, y pues mire usted, el reglamento dice esto, ¿qué obligación tiene un alcalde? Cumplir la ley, ¿no? Pues es el primero que la tiene que cumplir, así que váyase, cúmplala y cuando lo tenga, vuelva usted. De todas las maneras, yo te voy a contar una pequeña anécdota con Daniel, que yo le comentaba muchas veces. Yo le decía, tú los proyectos los regalas. Claro. Lo que cobras es estar detrás para que los aprueben. Claro. Porque, ¿en qué ha variado también? Porque una parte fundamental es la parte de la administración. ¿En qué ha variado la administración a la hora de aprobar, de agilidad? ¿Hasta qué punto la hemos hecho demasiado burocrática? No sé. Mira, hace unos 15 o 20 años me dijo un jefe de servicio de industria. Yo había presentado una queja de que funcionaban las cosas muy mal, no sé qué, no sé cuántos. Ya me llama y dice, Daniel, pareces nuevo, pero ¿cómo funciona la administración? Cada vez peor, ¿no? Pues es lo normal, Digo, o sea, que te diga un jefe de servicio que lo normal es que la administración funcione peor cada vez, digo, yo no me resigno a eso, no me resigno. Y de hecho hubo un cambio de jefe de servicio al poco y tal, que con ese sí que empezó a funcionar la administración en industria, Y sigue, además, sigue. Te voy a hacer dos que fue un ejemplo, pero luego sigue todo el contorno que tenemos alrededor, llámese ayuntamiento, llámese diputación, llámese medio ambiente, etcétera, etcétera, es todo la pera, o sea, el principio de no tengas prisa,
O sea, no sé, pues hay unos inventos tremendos, ¿eh? Y ahora el último que me queda por ahí colgando, firma una persona que dice que es ingeniero de tendidos eléctricos. Se ha inventado, es un funcionario de la Junta, pero se ve que se ha inventado un título nuevo. O sea, es tan tonto, tan tonto. Si lo ven, pues me gustaría que Como lo no viera. hemos dicho el nombre, Bueno, no no pasa lo hemos nada. dicho, pero bueno, si lo ven me gustaría que lo viera para que vea que me he dado cuenta que es tonto. Porque lo ves nada más ver el escrito y dices, este tío es tonto. Entonces, firmar como ingeniero y claro, pide una chorrada, de aquí te espero. O sea, si te digo que lo último que me ha pedido es copia de un catálogo, entre otras cosas. Yo creo que muchas veces te piden para justificar el sueldo. Pues si no, ahí hemos avanzado tanto tecnológicamente, digitalmente, que parece que con todos estos avances vale para todo menos, a lo mejor para la administración, porque la administración... Ahora, que haya unos reglamentos que haya que cumplir, estoy de acuerdo, estoy conforme. Ahora, de lo que ya no estoy conforme son en los plazos, en las formas de interpretar las cosas que hay, que se pueden interpretar siempre de una forma o de otra y normalmente se interpretan en contra del afectado. Y luego, pues manejados por el mundo político, porque todo depende de los políticos, cuando los políticos en general, pues yo creo que el 90% no ha hecho nunca un proyecto, ni ha tramitado un comercio, ni una fábrica, ni un nada de nada de nada. Entonces, salvo los que sean funcionarios y tal, pues no sé, los demás, me parece a mí que se han metido ahí y no saben dónde se han metido. Si tuvieras que quedarte con un proyecto industrial, que digas, ¿sabes, Javier? Este me llenó mucho, me hizo mucha ilusión hacerle, o estoy muy satisfecho, o porque fue muy especial, o porque vino en un momento que era un reto. Yo tengo proyectos, pues bueno, muy interesantes. Y otra vez sí se me planteó este tema tal, no sé si en una entrevista y tal, por ejemplo, pues a mí me gustó mucho el taller que hice aquí, muchos problemas y tal, pero el taller como sí en diseño, me gustó mucho el taller de Námara Automoción, por ejemplo. Pero hice, por ejemplo, pues una obra muy interesante que fue la Volvo de Asturias, en la que tuve que hacer la obra en un mes, una obra pistonuda, y lo hicimos en un mes y se quedaron alucinados. Y llevé gente de Medina incluso para trabajar y todo, y quedamos y me quedé más ancho que, vamos, que largo. Bueno, se me dieron una serie de casualidades y tal, ¿sabes? Pero bueno, los que estamos por allí y tal, y bueno, pues me dicen, oye, estamos hablando de junio, me parece. Dice, oye, el 1 de septiembre tenemos que estar funcionando. Joder, bueno, te quedas así, porque bueno, pues ya como oyes tantas cosas, pues bueno, no te impresiona, ¿no? Y digo, bueno, pues habrá que hacerlo. Ya dice uno, ¿cómo hay que hacerlo? Digo, pues currando, ¿sabes? A ver, va a pedir presupuesto a una empresa que había enfrente para hacer algo de estructuras. Vuelve y me dice, nada, no me han hecho ni caso, que nada, bueno, que me olvide. Digo, que no será una nave naranja que hay allí, sí, esa. Digo, pues es que he estado tomando café con el director hace un rato, ¿sabes? Y entonces dile que vas de parte mía. Ese director era un amigo que fue director de Madi y fue a parar allí. Y entonces casualmente está por ahí, le encontré en el bar, hombre, tal, ¿qué tal esto, lo otro, tal? Pues nada, yo estoy aquí en esa nave, si te hace falta algo, pues a tu disposición. Total que fueron a verle, fueron a verle y que no hay ningún problema. Empezamos, encargamos el material, todo lo previsible que había que hacer y tal, y el 1 de septiembre estamos en marcha, una inversión de más de 3 millones de euros. Y si te preguntara por la cosa más rara que has peritado. La cosa más rara que he peritado. O la más difícil, la más complicada, de estas cosas que dices, ¿y dónde busco yo? Ahora ya, nada, como digo yo, esto ya no es problema. Al principio te asustas, al principio cuando ves algo raro, pero dices, bueno, pues dices, oye, pero es que llegas a una casa, te encuentras un Goya, ¿cómo valoras un Goya? Joder, vamos a ver, ¿cómo vas a encontrarte un Goya en una casa? Normalmente eso no me lo encuentro, pero sí que me encontré en una casa de un gitano de Elda, que tenía un reloj de oro metido en las vigas, ¿sabes? Le vino la riada, se le fue el reloj, se le fue todo. ¿Y cómo sabías que había un reloj de oro ahí? Bueno, me lo contó, él lo contó, claro, cuentan, en estas cosas cuentan. Total que fui a verle y tal, empezamos y ya le dije algo que no le gustó y dice, ya, usted lo que tiene es prisa para irse
pero de eso nada. Voy a ir a hablar con su jefe y a ver lo que pasa aquí. Bueno, pues muy bien, pues mucho gusto. Va a hablar con el jefe, efectivamente, ya me llama el jefe, Daniel, vete a ver, ha venido el gitano, que vayas a verle, hombre, es que tal, atiéndele, pues ya sabes cómo pasan las cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a verle. Total, que voy allí a verle, está la familia reunida y hay que hacer una prevaloración de las existencias. A ver, ¿qué tenías aquí? Pues una cama más o menos así. A ver, ¿de cuánto? Decía su mujer, costó 2.000 pesetas. ¡Cállate! Tú te callas. Lo que yo diga, 2.000 pesetas. Una silla. A ver, había 6 sillas y tal. Pues, a ver, ¿qué tipo tal? Pues 2.000 pesetas. La mujer decía, no, nos costaron 1.700. 1.700. ¡Tú te callas! Poca 1.700. Y así ya había puesto 3 millones de persistencia de la casa y nos salió por ese sistema 3.003.000 pesetas. En una casa, fíjate qué cosa más curiosa, eso es una cosa curiosa. De todas maneras, claro, son muchos años, ¿has visto? Bueno, habrá gente que a lo mejor no conozca lo del libro, aprovecharemos también para decirlo, que Daniel ha escrito un libro impresionante sobre la historia industrial de Medina del Campo. Claro, porque además una de las preguntas fundamentales es ¿cómo has ido viendo la transformación industrial de Medina del Campo? ¿Cómo has vivido, quizás desde dentro, ¿no? En ese contacto, pues claro, viviste la época dorada del mueble, donde había fábricas de muebles por todos los sitios, donde había un tipo de fábricas y luego la caída de las fábricas, la caída industrial casi de Medina del Campo, porque había 2 grandes fábricas que eran MADE y Ferrolaciones. Tan bueno, es verdad que también estaba Banesto con el Central Contable, que Renfe también tenía 100 y pico trabajadores, pero luego había mucha pequeña industria. ¿Cómo has vivido la evolución del sector industrial? Cuando yo llegué, estaban ya hechas las naves de la calle Panaderos y la calle Manuel Prieto Burón, esas naves que hizo Manuel Prieto Burón precisamente, en las que había muchas fábricas, que se acogieron a unas líneas que había, que eran un chollo, que eran a través del Banco de Crédito Industrial. Claro, eran como a nivel nacional, por eso esa empresa con la que yo trabajaba, Unieco, que te hablaba de proyectos, se inflaba porque había una línea de subvención en el campo agrícola y en el campo industrial, que eran préstamos y el dinero estaba al 15 o al 18%, el dinero estaba al 2%. Total, que venían los que te calentaban la cabeza, que esta gente coge un préstamo, todo coge tal, que hicieron la fábrica, y entonces ya empezamos, claro, eso fue hacia el año 60 y tantos, 60 por ahí, yo ya no llegué a verlo, pero sí que vi que las naves, y empezaron las primeras caídas, porque claro, llegan los préstamos pero hay que pagar, y ya empezaron, fue cuando cayó la Castellana, y ya pues en fin, todo ese dominó que hay allí al lado, pues fueron cayendo unas detrás de otras, pero bueno, muchas, no todas, por supuesto. Y entonces fue cuando también estaba hecho el polígono, pero bueno, había otro tipo también había de todo, había gente conservadora, gente, en fin, esto es que ver gente muy peculiar, ¿no? Porque empezaron las cristaleras, empezaron las fábricas de aluminios, o sea, hay mucha variedad, o sea, no solo eran muebles, pero bueno, gente trabajando en chamizos, bueno, realmente con una cantidad de polvo tremenda y tal, que no saben ni cómo pueden trabajar, y ese hombre ya llega un momento en que dice, oye, necesito una fábrica nueva, ¿no? Y le planteas, oye, esto, vamos a ver, ponemos agua caliente. ¿Qué agua caliente? Aquí se viene a trabajar, no se vienen a lavar las manos, que te discutían hasta el agua caliente, Luego ya decía, está bien esto lavarse las manos cuando viene alguien, cuando viene a hacer una visita, ¿sabes? Que está el agua calentita, bueno, pero había un poco de todo, y efectivamente cayeron muchas, pero otras sí que estaban ya, aprendieron un poco y vieron un poco el sistema, y en fin, pues continuaron. Hubo muchos talleres también, muchos talleres de automóviles, tal, por ejemplo, pues yo que sé, el de la Renault de Esparrer, que fue un gran taller que hubo. Bueno, pues hubo talleres, en fin, o sea, la industria era muy amplia, pero había mucho tipo de industria. En un pueblo como Medina, esto era muy variado. Y la relación con el empresariado de Medina del Campo, siempre se ha dicho de todo, un poco del empresariado de Medina del Campo. Me imagino que habrá, como en todos los sitios, mira, como en botica. Anécdota, sí, anécdota. Cuando yo fui a Elda,
con los peritos del consorcio, me dijeron: oye, Daniel, tú vas a ir a Elda, ten cuidado con los de Elda, que son casi tan peligrosos como los del mueble de Medina. O sea, la fama que tenían en el año 80 y poco, ya había habido los golpes que había habido y tal y cual, ¿no? Pues ya tenía una fama de gente que está por toda España, Yo, sin embargo, ese ambiente yo no les he visto por aquí. Yo he tratado con mucha gente y yo no he visto nada raro, ¿no? Hombre, golfos hay en todas partes y gente buena hay en todas partes, pero no he visto nada de particular. Sin embargo, sí que lo critica mucho la gente, que la gente de Medina es particular, Eso lo he oído yo a varios. ¿Qué le ha faltado a Medina para dar un salto? Hablamos sobre todo, fundamentalmente, porque realmente, yo lo he contado muchas veces, realmente la población que se asienta, porque los servicios, cuando la economía va mal, sufren mucho, son de los primeros en sufrir, y sin embargo las producciones industriales son los que verdaderamente crean un músculo de un pueblo. En Medina del Campo, desde hace 45 años ha habido momentos que se ha apostado por la industria, momentos que se ha intentado y ya no había gente. ¿Qué le ha faltado a Medina del Campo para pegar un salto industrial y ser la típica población de 45.000 habitantes? El análisis es complicado, pero por ejemplo, pues tenemos casos como ha habido de Aranda de Duero. Pero Aranda de Duero se acogió al polo de desarrollo a influencias políticos-sociales, como fue en el año 60 y tantos con el polo de Burgos, que a su vez también hubo el de Aranda de Duero. Entonces te daban una subvención de un 30 o un 40% por instalarte allí. ¿Qué pasa? Que fábricas importantes siguen allí, la Michelin se instala allí, Pascual, claro. Bueno, Pascual fue un caso particular, pues son de allí también. Pero bueno, los crecimientos y todo que ha habido han sido grandes. Aquí yo no he oído nunca que haya habido esas subvenciones, por una parte. Que son temas que yo lo que he visto, o sea, Burgos tenía 80.000 habitantes cuando yo llegué a vivir en el año 60 o 61, y ahora tiene 180.000, gracias a las subvenciones. Entonces realmente se subvencionaron y ahora hay unas fábricas muy importantes. Eso, y además luego ya viene la segunda parte de la oración, que es las ayudas, o sea, no ayudas. Yo creo que el industrial no necesita ayuda, lo que necesita es que no le toquen las narices. O sea, si necesita permisos, necesita cosas, lo que hace falta es darle los permisos, quitarle problemas, no darle problemas. Y esa oportunidad yo nunca la he visto aquí, o sea, todos han sido problemas de más a más, o sea, que siempre han ido creciendo. Decimos, este ayuntamiento, bueno, joder, ¿y el anterior qué? ¿Y el anterior qué? O sea, empezamos y quitando a lo mejor la época de Cano, que fue cuando esto también tuvo un cierto despegue, y bueno, pues fue un poco hacia arriba, pero normalmente la industria, yo creo que a nivel municipal es que se le ha hecho muy poco caso. Se le ha hecho muy poco caso, o sea, no tiene mayor importancia. De hecho, no ves prácticamente nada, que se trate y que se hable del tema y tal, sí, pues, bueno, o sea, aquí es muy importante la fiesta de esto, la fiesta del otro, ves continuamente. Tú coges la Voz de Medina, los titulares, y cogemos los últimos 40 números y siempre te habla la fiesta de esto, la fiesta del otro. Joder, en fiesta va fenomenal esto, Ahora, ocurre, ¿cómo está el patio? ¿Crees que dentro de la parte de la sección urbanística de Medina del Campo no hemos estado nunca a la altura? Hemos ido también cada vez a peor, o sea, que es que, bueno, yo no sé si el problema es imposible de arreglar o qué. Y habría que conocerlo incluso con más profundidad que lo conozco yo. Me temo, porque parece que es una cosa que si ha habido no sé cuántos concejales que han sido abogados, que han sido otro y tal, bueno, pero no puedes entender como una persona, por ejemplo, un arquitecto, que lleva ya, no sé si, vamos a decir, 20 años, y de los 20 años se ha tirado 12 o 15 de baja, por ejemplo, y que cuando viene es para entender todo al revés, bueno, pues se te quita el hambre. Si además esa persona crea escuela, pues encima, pues bueno, pues se ha creado una escuela importante también. Viciada. Claro, viciada, efectivamente. Entonces, bueno, pues, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se admite? Es que no sé, o sea, no sé cómo se admite. Yo no entiendo cómo eso se puede tolerar, no lo sé. O sea, no lo sé, pero me parece que es intolerable. O sea, el resultado es lo que hay.
Suelo industrial. Medina del Campo ha tenido 2 polígonos. Durante mucho tiempo hemos estado sin suelo industrial, que era la típica historia. Yo he contado, y aprovecho que tengo un ingeniero industrial, porque aquí todo el mundo decía, yo lo intento explicar por activa y por pasiva, cuando la gente llegaba y decía, no, pero cogemos y regalamos el suelo en la industria, como diciendo, y yo decía, no tiene sentido. Si es que el suelo casi es lo que menos vale, el llevarle la luz, el agua, el desagüe, los servicios, si se va a tener que gastar 1 millón de euros y el suelo cuesta 70.000, no tiene ningún sentido. El desarrollo industrial de los polígonos de Medina del Campo, tuvimos una época dorada en España en general, cerca del 2006, 2007, donde parecía que todo el mundo quería invertir y demás. ¿Por qué Medina del Campo no fue capaz de aprovechar ese gran tirón? Es verdad que vino alguna empresa, como vino, por ejemplo, Iberesnac, si no me acuerdo mal, pero no pegamos ese... Igual que cuando hablaban aquí en Medina que si iba a venir la azucarera o Renault, sí, siempre se ha hablado que iba a venir gente y tal. Pero y nunca al final, hemos pegado... Y efectivamente el problema del terreno, yo creo que como tal no ha sido el problema. No ha sido el problema, el terreno pues prácticamente ha habido. Hombre, creo que el polígono Escaparate ha sido una buena baza, pero no acabo yo de entender cómo a lo mejor para muchas fábricas que con, yo qué sé, con 10.000 metros tienen 250.000, por decirte un número, no sé para qué tienen tanto terreno, ya aprovechando la coyuntura de que es barato o tal, pero yo de luego pienso que el tema de las subvenciones habría sido importante el conseguir una línea de apoyo y tal para promocionar, porque aparte de eso, qué duda cabe que el enclave de Medina es fundamental y es muy importante. Pero ahora mismo tienes la jugada del tren, ahí le tienes, tú contando días en tu periódico de los días que han pasado y los que van a pasar, claro. O sea, ¿qué pasa? Pues o eres íntimo amigo, en este caso, de Óscar Puente, o vas de cráneo. Por aquí no pasa el tren, o sea, lo que queda de vida, nos vamos a quedar con las ganas. Estamos con las ganas, no sé, por lo menos hay estación, por lo menos hay algo de estación, aunque lejana. Pero yo creo que es que la influencia de los políticos, lo ves históricamente, la influencia que ha habido de políticos en Medina, que la gente no le conoce, pero hablamos, por ejemplo, yo qué sé, de Clemente Fernández de la Devesa, de esta gente, hacia el año 1900, eran íntimos amigos de los ministros de Alba, de tal, ministros que fueron 7 veces ministros y tal, y estos venían a Medina, tal, y se hizo la carretera, se hizo el cuartel, se hizo no sé qué, se hicieron una serie de cosas que, bueno, pues a lo mejor son migajas, pero es que deberíamos coaccionar al gobierno regional, municipal, provincial y de todo para que aquí hubiera lo que tenía que haber. Un día dije, es que la capital de la región debería estar en Medina, o las Cortes deberían estar en Medina. Bueno, si nadie dice nada, ni nada de nada, mira cómo la capital de Valladolid, entre Burgos y Valladolid se lo comieron, al final está en Valladolid, y eso es lo que supone. Son bazas importantes, pero son bazas que los regidores tienen que tener influencias. Yo creo que es más cuestión de influencia que de otra cosa. Has tenido una experiencia increíble que has plasmado en un libro, en la historia industrial de Medina del Campo, y esa experiencia increíble, más allá del resultado, que la gente lo puede comprar, y además les animo a que lo compren, porque es algo casi de consulta, no es algo que te leas, no es una novela que te lees y la guardas, sino es algo casi más de consulta y te da una visión muy global de lo que ha sido Medina del Campo, de lo que es Medina del Campo y cómo ha llegado aquí Medina del Campo. Pero más allá del resultado final, esa labor de hablar con la gente, mi padre montó con toda ilusión la fábrica de hielo o la fábrica de la fundición, no sé qué. ¿Qué anécdotas, qué experiencias, cómo ves que lo ha vivido la gente? Bueno, todo eso es impresionante, hombre, o sea, que es que hablamos del libro que recoge todo. El otro día encontré uno que se me ha pasado y ya lo siento, pero mirando porque te picas enseguida, pero cómo se me había olvidado este hombre y tal, miro y joder, pues resulta que he hecho tantos borradores del libro que en uno de ellos, como copias y pasas de uno a otro, en uno de ellos me lo debo haber comido y ya he seguido para adelante y me he terminado comiéndomelo del todo, ¿no? Bueno, pero el ver la gente que te cuenta, unos su satisfacción, otros su ruina, porque también te cuenta gente su ruina, y tal, lo que han trabajado y tal y cual, pues sí que
sí que impresiona mucho. ¿Eh? Porque muchas veces contamos los éxitos, pero no contamos las dificultades y la gente. Yo digo muchas veces que cuando un empresario se arruina, no se arruina solo. Se arruina él, la herencia de sus hijos, su quiebra. Mira, yo conocía a muchos también, fíjate, yo con los empresarios siempre he tenido buena relación, pues por muchos temas, pero entre otros temas por los embargos que tenían. ¿Eh? Entonces los embargos eran una situación muy penosa, en la que gente que andaba bien, llega un momento en el que dejan de estar bien, igual así les embargan el coche, o sea, el embargar el coche a algunos empresarios era una tragedia, ¿eh? Si les embargan la casa, vaya, no pasa tanto, pero el coche, joder, el coche está sagrado, ¿sabes? Entonces les quitas algo del alma. Entonces eso, hombre, pues es penoso, es penoso. Y ves, hombre, y la gente sí que ha luchado para mantenerse, pero claro, cuando las cosas van mal, se tuercen y tal, está, yo qué sé, lo que ha pasado con el sector del mueble, se va para abajo, pues no tiene marcha atrás, o sea que por mucho tienes que hacer un invento muy considerable para que esa industria vaya para arriba, porque no es un problema de la industria, es un problema del sector y es un problema ya estructural de España. Entonces hay que montar algo, o sea, lo que no se puede hacer es montar un bar como montan todos, o montar un algo, o sea, hay que montar algo diferente. No sé, una tintorería, pues resulta que aquí no hay una tintorería. Joder, pues bueno, pues puedes montar una tintorería, pues puedes montar otra serie de cosas que puede haber, que es complicado también, pero... De hecho, algunos que han venido, un Funes, por ejemplo, que fue una persona que hubo aquí, que montó su fabriquita, no grande y tal, pero también que era de maquinaria para los jamones, etcétera, de lijuelo y todo eso, tenía tal, bueno, pues allí hacían muchas cosas, pero bueno, luego tuvo una serie de problemas personales y de todo y tal, y se le fue abajo el negocio también, ¿no? Pero bueno, son tipos de negocio que puede haber. Bueno, y luego hay que trabajar. Ahora hay gente que está fabricando en Medina del Campo máquinas de gimnasio. Claro, sí, el Power Camp, por ejemplo. Claro. Efectivamente, ¿no? O sea, bueno, que es buena la idea. Sí, o sea, que es que no cabe duda de que hay cosas, pero claro, hay que montar algo distinto, algo que sobresalga o algo, darse cuenta de que hay cosas que se pueden hacer diferentes. ¿Qué consejo le darías a alguien que quisiera ahora decir, pues mira, me acabo de ingeniería industrial, me voy a montar por mi cuenta en Medina del Campo? Hombre, yo lo he dicho a más de uno. ¿Qué consejo le darías? Entonces resulta que nada, la gente se asusta. Usted ten en cuenta que ahora el 70% de la gente lo que quiere es ser funcionario. O sea, el trabajar por libre, el no saber lo que vas a cobrar a final de mes, si es que cobras o no, parece que es un riesgo muy, muy grande. Entonces no se asume, no, la gente lo que quiere es tranquilidad, déjame de líos y nada, o sea, no... De hecho se han hecho promociones y tal, yo he dado cursos de ingenieros para promocionar el ejercicio libre de la profesión y tal, organizado por el Colegio de Ingenieros de Valladolid, y bueno, siempre hemos sacado alguna gente que ha continuado y que se ha establecido. ¿Hay menos vocación de riesgo? Pues muy poca vocación de riesgo hay. Hombre, realmente el dar un paso al frente es complicado, ¿eh? O sea, cuando yo no sé qué día era ya, pero bueno, el día de Corpus del año 81 dije que no iba a trabajar a Ferraraciones, un día de fiesta, y que me iban a decir que me fuera a la calle, pues estoy adoptando una postura de fuerza, ¿no? En la que el resultado es que me van a echar. ¿Qué pasa? Un tío que no quiere venir a trabajar un día de fiesta, en aquel entonces, ¿no? Se diría, ¿no? Joder, este tío está loco. Si le vamos a mandar a la calle, bueno, pues yo dije, joder, que me mandan a la calle, pues que me manden, ¿qué pasa? Y ahora pasa más o menos lo mismo, ahora dicen, oye, que hay que trabajar los sábados y los domingos, ¿qué dices? ¿Que hay que trabajar los sábados y un domingo? Vamos, la gente lo de trabajar sábado y domingo no quiere ni locos, o sea, ya se van del hilo y lo que quieren es el sueldecito, tal, ya no sé, parece que no hay ansias de ser profesional, de ser, ¿sabes? No hay ambición, parece que la gente no tiene ambición. No sé cómo. ¿Qué imagen crees que has dejado en Medina del Campo? Como profesional. ¿Yo? ¿Qué la gente piensa? Pues, ¿O qué te gustaría que la gente pensara? Igual lo mejor es que no piensen nada. Pasar desapercibido. Bueno, pues hombre, yo creo que me considero una persona que, bueno, pues que ha vivido el trabajo, que los clientes que he tenido saben que me he dedicado a ellos, que he resuelto sus casos, que los he llevado para adelante
lo se lleva con pasión, porque la pasión yo creo que es muy importante para llevarlos adelante, ¿sabes? Y que siempre lo que se empieza se acaba, y bueno, pues siempre es un camino que tienes, y entonces, bueno, pues la verdad es que luego es satisfactorio. Hombre, notas en la gente te aprecia, a mí yo considero que la gente me aprecia, la gente me aprecia por algo, ¿no? De la labor. Porque ahora quizás algo que hemos dicho antes, había una encuesta que se hicieron en las universidades y solo casi el 3% de las personas querían montar una empresa, ¿no? Es muy complicado encontrar a alguien que tenga pasión por algo, y sobre todo pasión por algo que sea autónomo, que tenga su propia empresa. Es muy complicado. Daniel, gracias por haber estado aquí. Hablaremos otro día, pero hablaremos exclusivamente del libro, porque creo que es una de las cosas más bonitas que he visto yo. Un trabajo de... ¿cuántos años? Pues 9, por ahí, 9, entre 9 y 10, ¿sabes? No he hecho como los americanos en los bufetes que daban al reloj, ¿sabes? Pero vamos, más o menos, empecé el 1 de abril del 2016, he terminado, en realidad, aunque oficialmente he dicho que el 30 de septiembre de este año, pero lo terminé, pues, si se ha publicado el 2 de diciembre, pues lo terminé el 20 de noviembre, con reformas, cambios y tal, y entonces en todo ese periodo, excepto el año que he estado con la enfermedad y tal, que a pesar de todo alguna línea escribía, ¿sabes? Pero vamos, prácticamente échale 9 años, échale una media de 3 horas diarias, pues bueno, pues mucha tela. Les puedo asegurar que el libro refleja varias cosas. Pero es un libro que se tiene que hacer, hablamos de la pasión, con muchísima pasión. Yo he vivido una parte del libro, lo que nos ha tocado aquí como periódico, como toda la documentación que podíamos tener nosotros, pero igual que nosotros ha habido mucha gente, y sobre todo la pasión de hablar con la gente, de buscar a la gente, de informarse. Pero creo que ha dejado en Medina del Campo una fotografía bastante perfecta de lo que ha sido la evolución de Medina del Campo en el tema industrial. Y lo que tengo muy claro es que si alguien ha dejado una huella en Medina del Campo, está reflejada en el libro. Hombre, mira, está mirando, te lo conté, pero el otro día me pasó una cosita que solamente voy a hacer el comentario final, ¿no? Pero ya es satisfactorio, que es el valor adicional que digo yo que tiene el libro, ¿no? Que me dice una persona ya enferma con 52 años que tiene, pero que dicho por él tiene 90, aparenta tener 92, con una artrosis muy complicada, que no puede hablar por teléfono, etcétera, etcétera, y al final, después del asunto, me dice: muchas gracias, Daniel, y que sepas que hoy has hecho muy feliz a una persona que lo necesita. Y eso es una satisfacción, pues que bueno, me ha costado mucho trabajo, pero mira, eso es lo importante. Ha merecido la pena. Daniel, muchas gracias. Bueno. Seguiremos hablando de industria, porque yo creo que es muy importante. Gracias a Círculo de Progreso por patrocinar estos espacios para que todo el mundo conozca un poco más a los profesionales, a las empresas de Medina del Campo y sobre todo a las apuestas de riesgo que se hace desde ser autónomo, profesional, empresario, para que Medina del Campo siga generando valor. Muchas gracias, Daniel, por todo lo que corresponde y por esa impresionante trayectoria que ha realizado en Medina del Campo. Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes les dejamos el próximo día más, y si lo sabemos hacer, mejor.